¿Alguna vez has sentido una presencia en tu mente, un rostro que se aparece sin aviso, un pensamiento constante hacia alguien sin una razón aparente? No estás solo. Este fenómeno es más común de lo que imaginas, y lejos de ser una simple coincidencia o un producto del azar, encierra un misterio profundo que Hermes Trismegisto ya conocía desde tiempos inmemoriales. Pensar en alguien puede ser un acto sagrado, una conexión espiritual que trasciende el tiempo y el espacio. Hoy vamos a explorar esta verdad antigua desde una mirada esotérica, ancestral y profundamente reveladora. Hermes, el gran sabio que unió la sabiduría egipcia y la filosofía griega, comprendía que cada pensamiento es una vibración. Cuando piensas en alguien con intensidad, estás enviando una frecuencia que puede atravesar planos sutiles. ¿Pero por qué pensamos en ciertas personas y no en otras? ¿Qué hay detrás de esos lazos invisibles que nos atan a almas específicas? Es posible que estemos respondiendo a un llamado del alma o a un eco del pasado. Quédate conmigo hasta el final de este viaje. Vamos a sumergirnos en el simbolismo espiritual de estos pensamientos, a descubrir si son advertencias, mensajes, reminiscencias de vidas anteriores o manifestaciones del amor divino. Y si tú, al igual que yo, has sentido que pensar en alguien no es solo un accidente mental sino una señal del universo, escribe en los comentarios. Los pensamientos son puentes del alma. Comparte este vídeo con quien siempre vuelve a tu mente y abre tu corazón, porque lo que estás a punto de descubrir podría cambiar para siempre la forma en que entiendes tus conexiones espirituales. Aquí comienza una revelación. Respira y siente. Desde las enseñanzas más antiguas, Hermes Trismegisto reveló que el pensamiento no es simplemente un producto del cerebro, sino una emanación del alma. Pensar en alguien, bajo esta visión, no es una acción mecánica ni casual, es una señal, una respuesta energética a un vínculo invisible que aún vive. En el universo hermético, todo está conectado a través de la mente universal, y nuestros pensamientos son hilos sutiles que nos enlazan a otras conciencias. No hay pensamiento sin causa. No hay rostro que aparezca sin propósito. Cada vez que alguien surge en tu mente, hay una razón detrás, incluso si no puedes verla. Imagina que tu alma es una antena, una que está constantemente emitiendo y recibiendo señales. Cuando piensas en alguien de forma recurrente, no siempre eres tú quien inicia esa comunicación. A veces, es esa persona quien te está recordando desde lo más profundo de su ser, sin saberlo. Este eco se activa y llega hasta ti como una imagen, una emoción, una inquietud. Hermes decía que lo semejante atrae a lo semejante. Por lo tanto, no es raro que cuando piensas intensamente en alguien, esa persona también esté pensando en ti. Pero, ¿qué significa espiritualmente ese pensamiento que no se va? Es un llamado. Puede ser un aviso, un reencuentro pendiente, un ciclo que no se cerró o una promesa hecha en otro plano. Las almas tienen memoria. Aunque el cuerpo no recuerde, el alma sí. A veces, pensar en alguien es simplemente recordar sin saber que se está recordando. Y otras veces, es el inicio de una sincronicidad que está por revelarse. Aquí es donde entra el discernimiento espiritual. No todos los pensamientos son iguales. Algunos son ruido. Otros son mensajes. Hermes también enseñaba que el universo responde a la vibración. Así como el sonido genera forma, el pensamiento genera realidades. Si piensas en alguien con amor, con añoranza o incluso con duda, estás moldeando energías sutiles que pueden atraer respuestas concretas. Es por esto que muchas veces, tras un pensamiento persistente, esa persona llama, aparece o se cruza contigo de formas inesperadas. No es magia, es ley natural. Es el mentalismo en acción, la primera gran ley del Kybalión. El universo es mental. Ahora te invito a reflexionar. ¿A quién has estado pensando últimamente? ¿Por qué esa persona no se va de tu mente? Te propongo que escribas en los comentarios la siguiente frase: siento su alma tocando la mía. Esa afirmación no es solo un ejercicio de escritura, es un acto de manifestación. Cuando compartes lo que sientes, activas esa energía. Cuando lo declaras, lo honras. Mantente aquí, porque aún hay mucho más que comprender. Lo que hemos abierto es apenas la puerta. Los pensamientos no son casuales. Son portales. Y si hay un alma que vibra contigo en este momento, es porque hay una conexión que trasciende lo aparente. Tal vez fuiste su refugio en otra vida. Tal vez aún lo eres. O quizás esa persona representa una parte de ti que aún busca ser sanada.
Pensar en alguien no es debilidad, es sensibilidad espiritual. Es estar despierto a lo invisible. Si este mensaje te ha resonado, si alguna vez has sentido ese llamado interno hacia alguien, te invito a compartir este video. Quizás esa persona que no puedes dejar de pensar también está buscando respuestas. No ignores tus pensamientos, pues podrían ser la llave a algo mucho más grande de lo que imaginas. Esto apenas comienza. Cuando pensamos en alguien sin razón aparente, solemos buscar explicaciones desde la lógica. Quizás lo vi en redes, tal vez me lo recordó un sueño o solo fue una coincidencia. Pero desde la visión de Hermes Trismegisto, lo que llamamos coincidencia es simplemente una ley que desconocemos. Todo pensamiento tiene un origen profundo, y cuando ese pensamiento insiste, no podemos descartarlo como algo sin sentido. La mente humana puede mentir, pero el alma no. Y si alguien resuena en tu interior, es porque hay una frecuencia compartida que está activa en ese instante. El alma reconoce lo que el cuerpo olvida. Por eso, a veces pensamos en alguien que no hemos visto en años, o que incluso ya no está en esta vida. Hermes enseñaba que el tiempo es una ilusión de los sentidos, y que lo verdaderamente esencial ocurre en planos donde el ayer, el hoy y el mañana son uno solo. Así, pensar en alguien puede ser una señal de que algo necesita sanar, o que un vínculo del pasado busca resolución. En este contexto, el pensamiento no es un acto pasivo. Es una herramienta de conexión, una forma de abrir canales que habían estado dormidos. También es posible que pensar en alguien sea una señal de su presencia espiritual. Sí, su alma puede estar cerca. Quizás porque piensa en ti con fuerza, quizás porque necesita algo de ti, o tal vez porque tú eres el ancla que le recuerda quién fue. Hay presencias que no se van porque aún queda algo por decir, algo por cerrar, o algo por despertar. Hermes comprendía que las almas no caminan solas, y que a menudo viajan en grupos, reencontrándose vida tras vida, bajo diferentes rostros pero con el mismo lazo invisible. A veces el pensamiento hacia alguien surge como una súbita sensación de urgencia, una emoción que no puedes explicar. Sientes su energía, escuchas su nombre, ves señales repetidas. ¿Te ha pasado? ¿Has sentido que alguien está contigo, aún sin estar físicamente? No lo ignores. Esa experiencia es parte del lenguaje del alma. No se trata de invención ni de obsesión, se trata de percepción. Hermes decía que el verdadero iniciado ve más allá de los sentidos, y confía en lo que su espíritu le revela, incluso cuando el mundo externo no ofrece pruebas. Por eso, es importante observar cómo te sientes cuando piensas en esa persona. ¿Te sientes en paz, inquieto, con nostalgia o con alegría? La emoción es una brújula espiritual. Cada sentimiento te habla. Si al pensar en alguien te invade una paz profunda, es señal de que ese vínculo es puro. Si por el contrario, te causa ansiedad o confusión, puede que haya una herida abierta o una lección pendiente. No todo pensamiento persistente es necesariamente un llamado amoroso. Algunos pensamientos llegan para mostrarte que necesitas soltar, y otros para recordarte que debes valorar. En esta travesía espiritual, cada rostro que vuelve a tu mente es un espejo, un símbolo, un reflejo de ti mismo. Y esa es una de las grandes claves que Hermes dejó en sus enseñanzas. Lo que piensas del otro es también lo que el alma reconoce de sí misma. Pensar en alguien, entonces, es pensar también en ti, en lo que aún no entiendes, en lo que aún no cierras, en lo que aún no perdonas. Por eso te invito a escribir en los comentarios la frase: pensarte es recordarme. Porque al nombrarlo, te nombras. Al sentirlo, te despiertas. Comparte este mensaje si sientes que hay alguien que aún vibra contigo desde otro plano. Tal vez también esté buscándote, sin saberlo. Tal vez tú eres el canal que necesita para despertar. Y si resuena en tu corazón esta verdad, permanece atento. Lo que viene es aún más profundo. Pensar en alguien no solo activa una conexión espiritual, también pone en movimiento energías que transforman nuestra realidad interior. Hermes Trismegisto enseñaba que todo pensamiento es una fuerza creadora, una vibración que modela la materia sutil y afecta el tejido invisible que conecta las almas. Desde esta comprensión, cada vez que evocamos a una persona con intensidad, estamos alimentando un puente de energía que puede abrir puertas, sanar heridas o incluso manifestar encuentros. Lo importante no es solo a quién piensas, sino cómo lo piensas. Existen pensamientos que arrastran culpa, otros que elevan, otros que encadenan, y también aquellos que liberan.
La clave está en la intención. Si piensas en alguien con amor incondicional, sin necesidad de respuesta, estás sembrando luz en el campo espiritual. En cambio, si tu pensamiento lleva apego, miedo o deseo de control, lo que proyectas no es una conexión, sino una cadena. Hermes advertía que el alma es libre, y cualquier pensamiento que busque retener lo que no quiere quedarse, solo genera confusión y dolor. Pensar en alguien desde la sabiduría del corazón es distinto a hacerlo desde la carencia del ego. Hay momentos en los que pensar en una persona es inevitable. Aparece en tus sueños, en canciones, en coincidencias, en fechas claves. Y es ahí donde la intuición debe guiarte. No todo pensamiento persistente necesita una acción inmediata, pero sí una escucha profunda. ¿Qué te quiere decir esa presencia? ¿Qué parte de ti se activa cuando aparece? ¿Qué emoción se despierta en lo profundo? Hermes decía que conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Pensar en alguien puede ser una puerta a tu propio autoconocimiento, un reflejo de lo que tu alma está pidiendo revelar. Muchas veces, detrás de un pensamiento constante hacia alguien, se esconde una lección kármica. Un alma que regresa a ti no siempre lo hace para quedarse, sino para enseñarte algo que quedó inconcluso. Es común que, tras una separación dolorosa o un amor imposible, la mente siga invocando a esa persona durante meses o años. No porque debas volver, sino porque aún no has aprendido lo que esa experiencia vino a enseñarte. El alma insiste hasta que integramos el aprendizaje. Una vez comprendido, el pensamiento se libera y la energía retorna a su equilibrio natural. También puede suceder que esa persona represente una parte de ti que has perdido. Pensar en ella no es buscarla a ella, sino buscar lo que ella simboliza. Tal vez fue tu libertad, tu alegría, tu fe. Tal vez fue quien te sostuvo cuando nadie más lo hizo. Hermes afirmaba que todo en el universo es símbolo, y cuando piensas en alguien, debes preguntarte qué parte tuya se activa con su presencia. Así descubrirás que, muchas veces, el alma no anhela a la persona, sino al estado de conciencia que viviste con ella. Si esto que estás escuchando te ha tocado en lo profundo, deja en los comentarios esta frase: pensarte es despertar una parte dormida de mí. Escribe desde el alma, no desde la mente. Deja que esa frase sea una ofrenda al universo, un reconocimiento sutil de lo que estás sintiendo. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, envíale este video. No sabes el bien que puedes hacer simplemente compartiendo una palabra que sane. No reprimas el pensamiento que llega. Obsérvalo. Honralo. Comprende su origen. Porque si una presencia insiste en tu mente, es porque algo valioso quiere ser visto. El pensamiento es el primer paso hacia la transformación. Y cuando lo comprendes desde el alma, todo cambia. Dentro de las enseñanzas herméticas, existe una comprensión profunda sobre los vínculos invisibles que unen a las almas más allá del plano físico. Hermes Trismegisto afirmaba que el universo es un gran espejo de correspondencias, donde todo lo que ocurre en lo visible tiene un reflejo en lo invisible. Pensar en alguien, entonces, es mucho más que una actividad mental, es el eco de una resonancia que está actuando en planos donde las palabras no llegan. No se trata de obsesión ni de nostalgia, sino de un lenguaje que el alma utiliza para guiarte, protegerte o alinearte con una parte perdida de tu verdad. Muchas veces, el alma sabe antes que la mente. Y por eso, cuando una persona comienza a rondar en tus pensamientos, es posible que estés siendo preparado para un reencuentro, una decisión o una experiencia que aún no se ha manifestado. Hermes explicaba que todo ocurre primero en lo mental, luego en lo espiritual y finalmente en lo material. Si alguien aparece constantemente en tu pensamiento, tal vez tu alma ya está trabajando en ese encuentro antes de que tus pies lo vivan. Y si eso sucede, no es para aferrarte, sino para prepararte. También es importante entender que no todo pensamiento es necesariamente señal de que debas buscar a esa persona. A veces, el acto de pensar en alguien tiene un propósito completamente distinto: ayudarte a sanar, invitarte a perdonar, empujarte a soltar o inspirarte a crecer. El pensamiento se convierte en una especie de ritual silencioso que activa memorias, emociones y verdades que necesitas mirar. Hermes nos recuerda que el conocimiento sin conciencia no es sabiduría, por lo tanto, no es solo entender por qué piensas en alguien, sino qué haces con ese pensamiento. Cuando se instala en ti la imagen constante de una persona, pregúntate: ¿esta presencia me impulsa o me detiene? ¿Me da paz o me genera angustia?
Siento expansión o encierro. Tus respuestas son claves, porque lo espiritual no se mide por lo que piensas, sino por lo que sientes mientras lo piensas. Si esa persona te lleva a una mejor versión de ti, aunque ya no esté presente físicamente, entonces su energía sigue cumpliendo un propósito sagrado. Pero si su recuerdo te drena, te encadena o te hace retroceder, entonces el pensamiento está mostrando lo que aún necesita ser liberado. Existen casos en los que pensar en alguien intensamente también puede tener una raíz energética. Hermes hablaba de los lazos etéricos, hilos sutiles que se crean entre dos personas cuando hay una carga emocional fuerte, sea de amor o dolor. Estos lazos permanecen activos mientras no se cierre la experiencia o se limpie la energía que los alimenta. Por eso, cortar el vínculo no siempre significa cortar el pensamiento. Lo que se debe cortar es la energía que lo mantiene vivo desde el desbalance. El pensamiento, en cambio, puede seguir siendo un canal de comprensión, perdón o gratitud, dependiendo de cómo lo sostengas en tu interior. En esta travesía del alma, cada rostro que aparece en tu mente es una oportunidad. No para actuar impulsivamente, sino para mirar hacia adentro con mayor claridad. Pensar en alguien puede ser una bendición o una trampa, dependiendo del nivel de conciencia con el que lo vivas. Si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior ha resonado con esta verdad. Por eso, hoy quiero invitarte a dejar en los comentarios esta frase: honro el alma que mi pensamiento trae a mí. Escríbela como un acto de amor, como una forma de traer luz a aquello que ronda tu conciencia sin explicación. Y si sientes que este mensaje ha despertado algo en ti, compártelo. No sabes cuántas personas están sintiendo lo mismo que tú en silencio, preguntándose si pensar en alguien tiene un sentido. La respuesta es sí. Y lo que harás con ese pensamiento puede cambiar tu vida. Cuando Hermes Trismegisto reveló que el universo es mente, nos invitó a mirar los pensamientos como creaciones vivas, no como simples productos del intelecto. Pensar en alguien, entonces, no es un accidente mental ni un error del subconsciente. Es un acontecimiento espiritual, una vibración que tiene forma, dirección e intención. Cada vez que una persona aparece en tu mente sin aviso, estás siendo testigo de una sutil danza entre almas que buscan reconocerse, comprenderse o despedirse. El pensamiento no solo recuerda, también convoca, limpia, revela y en ocasiones, sana. A lo largo de esta reflexión, hemos visto cómo el pensamiento puede ser un eco de vínculos no cerrados, una manifestación de la ley de atracción, o una señal de que algo mayor está actuando. Y todo esto ocurre dentro de ti, en tu mundo interno, donde las almas dialogan más allá de las palabras y del tiempo. Es allí donde Hermes nos lleva, a un plano donde el pensamiento no es una debilidad, sino una herramienta sagrada. No se trata de suprimir lo que sientes, sino de escuchar con atención lo que se quiere decir a través de esa imagen que vuelve una y otra vez a tu conciencia. Quizá piensas en alguien porque esa alma aún tiene algo que enseñarte. O quizás es tu alma la que necesita cerrar un ciclo con amor. En cualquier caso, no es casualidad. El universo no desperdicia energía. Todo pensamiento es un llamado. La cuestión es si estás dispuesto a escuchar, a aprender y a transformarte a través de esa conexión. Hermes nos mostró que el verdadero poder no está en resistirse al misterio, sino en rendirse a él con sabiduría, sabiendo que todo tiene un sentido, incluso si no lo comprendemos de inmediato. Pensar en alguien puede ser una bendición disfrazada, una oportunidad para ver en el otro aquello que no has querido ver en ti. Puede ser un acto de amor profundo, silencioso, que no requiere presencia física ni respuestas externas. Solo requiere conciencia. Solo pide autenticidad. En ese sentido, pensar en alguien no es una distracción, es una invitación. Y cuando la tomas con respeto y con verdad, se transforma en una puerta hacia tu evolución interior. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para mirar esos pensamientos con nuevos ojos. No como cadenas, sino como señales. No como cargas, sino como posibilidades. Y ahora que comprendes el poder espiritual de pensar en alguien, puedes tomar una decisión. ¿Seguirás huyendo de esa energía, o la transformarás en sabiduría? Quiero que, si este mensaje te tocó, lo conviertas en acto. Comenta una vez más: honro lo que el alma recuerda, aunque el cuerpo olvide. Esa frase es un ancla de verdad, una declaración que activa tu conciencia más profunda. Y si conoces a alguien que también piensa constantemente en otra persona y no sabe por qué, regálale este video.
Puede ser el comienzo de una sanación que ambos necesitaban. Pensar en alguien es un privilegio del alma consciente. Es el lenguaje del espíritu. Y cuando lo entiendes, dejas de luchar contra tus pensamientos y comienzas a escucharlos con respeto. Porque tal vez, justo ahí, en ese pensamiento insistente, te está esperando una parte de ti que aún no has conocido. Gracias por acompañarme hasta el final de esta travesía interior. Si algo de lo que escuchaste resonó en tu alma, no lo dejes pasar. Detente, reflexiona y honra ese pensamiento que vuelve una y otra vez, porque puede ser el puente hacia una verdad más profunda. Recuerda dejar en los comentarios la frase: honro lo que el alma recuerda, aunque el cuerpo olvide, y comparte este mensaje con quien sientas que lo necesita. Somos muchos despertando, reconociendo lo invisible y escuchando las señales que antes ignorábamos. Suscríbete para seguir explorando juntos los secretos del alma desde la sabiduría de Hermes Trismegisto. Nos reencontraremos muy pronto, en otro viaje espiritual que ilumine tu conciencia y despierte lo sagrado que habita en ti. Hasta entonces, no olvides que pensar en alguien, en el fondo, es una forma de recordar quién eres realmente. Que la luz te acompañe, siempre.